tarde o temprano nos encontramos con la necesidad de crear un fotograma congelado en nuestros proyectos. Puede ser para alargar un clip de título, para crear algún efecto o por decenas de motivos más. Pues en Kdenlive no solo tenemos forma de hacerlo, sino que además te voy a mostrar dos formas. ¿Cuál usar? Pues dependerá de lo que quieras conseguir y por eso te voy a explicar los dos métodos. El primero es muy sencillo. Voy a importar cualquier clip en movimiento. Lo arrastraré a la línea de tiempo y, como es normal, buscaré ese preciso momento que me interesa para congelar la imagen. Para tener una referencia clara, escogeré el momento en que está bastante visible este camión. Solo debemos clicar sobre el visor con el botón derecho del mouse para que nos aparezca un menú donde tendremos las opciones de extraer fotograma o de extraer fotograma al proyecto. Su diferencia es que uno solo grabará una imagen del fotograma actual del visor y el otro grabará un archivo de esa imagen, pero además lo incorporará en el proyecto. Esta es la forma más sencilla, aunque el segundo método tampoco es complicado. Voy a escoger ahora otro momento del clip, cuando pasa este bus. Ahora me ayudaré de los efectos y busco uno llamado Freeze. Lo arrastro al clip y en esta ocasión nos vamos a fijar en el tiempo en el que está detenido el cabezal. Pues en la línea de tiempo del efecto deberemos poner el mismo tiempo exacto con este deslizador. Después activamos esta palometa para indicarle al programa que a partir de este punto quedará la imagen congelada. Si comprobamos yendo para atrás, veremos como ahora, al llegar al tiempo marcado, queda congelado el resto del clip en ese punto. ¿Qué ventajas puede tener este segundo método? En realidad ninguna, solo que ya sabéis que un clip está limitado por su duración original, a menos que se le cambie la velocidad. Pero con este efecto, si nos ayudamos de la tecla Control, podemos alargar el clip a la duración que nos convenga. Tú decides qué método y en qué momento te puede ir mejor. Mientras, te dejo un vídeo para que sigas conociendo Kdenlive y seguiré trabajando para traerte los mejores tutoriales sobre este programa y sus posibilidades. Nos vemos pronto. Chao.